Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos desde distintos países de América Latina. Vemos que están conectados y conectándose también desde distintas partes de la región. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo conversatorio webinar con destacados expertos que me propongo presentar a continuación. Bueno, les presento a Gabriel Ventasgal. Gabriel estudió Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, director del medio digital Hatzah Hasheni, productor de noticias para diferentes medios de comunicación del mundo entero sobre Medio Oriente y es uno de los expertos en terrorismo yihadista y en Oriente Medio de habla hispana, por supuesto, orador y conferencista a nivel mundial. Ha escrito varios libros, entre los cuales se destaca 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto Israel-Palestina, Israel en el siglo XXI, una democracia en Medio Oriente, y recientemente el libro que se llama Justicia, que está próximo a lanzarse, que es una novela maravillosa. Bienvenido, Gabriel, realmente es un honor presentarte y que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, también tengo el gusto de presentarles a Farid Badran. Farid es internacionalista de la Universidad del Rosario en Colombia, máster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado, experto en seguridad y defensa, conflictos armados y crimen organizado en Colombia, máster en estudios internacionales de la Universidad Sorbona Nueva de París, Instituto de Altos Estudios de América Latina y GEL. Farid nos va a acompañar también y vamos a hablar un poco sobre este conflicto colombiano que ya lleva más de 50 años y que por momentos uno cree que ya está como al otro lado, ya está como mejorando, pero de un momento a otro se da cuenta que como que hay retroceso, hay nuevos ataques terroristas, hay nuevos conflictos, hay nuevos problemas en Colombia y definitivamente pues la violencia no cesa. Bueno, he hecho un resumen bien grande sobre las biografías de nuestros dos panelistas porque es súper extensa, una experiencia impresionante. De verdad que muchas gracias por la generosidad de compartir el conocimiento y la experiencia que ustedes tienen en este tema de Medio Oriente, del terrorismo yihadista, de ese conflicto en Afganistán, ese conflicto con los talibanes que pareciera que estamos muy lejos de un conflicto de estos, pero que definitivamente pues todo tiene repercusiones a nivel mundial. Así que les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y que también nos ayuden a establecer cómo es la injerencia de estos países de esa región de Medio Oriente en ese conflicto talibán y cómo va a llegar esa influencia a nuestro país, a nuestros países en América Latina. Cómo también la influencia de los grupos que ya están en la región y que lo hemos visto por las noticias en Venezuela, que ya hay varias corrientes o varios grupos que hacen parte de la sociedad venezolana de acuerdo al régimen que están teniendo en este momento, cómo nos va a impactar, a impresionar, a cambiar nuestras vidas de un momento a otro. Pues para iniciar, yo los invito a ver un video de la BBC que tomé prestado, que tomé prestado para contextualizar un poco lo que significa o lo que se vivió en de esta invasión de Afganistán desde el año 2001 y por qué sucedió esto.
mayormente pastunes, es decir, pertenecientes al grupo etnolingüístico pastún y mayoritariamente de religión islámica sunita. Se cree que aparecieron como grupo por primera vez en seminarios religiosos, en su mayoría financiados por Arabia Saudita. Los conflictos internos que había dejado abiertos la intervención soviética en Afganistán, que duró 10 años y concluyó con la salida de sus tropas en 1989, abrieron paso a los integristas islámicos. Los talibanes entraron en la escena política como insurgentes y con la promesa de restaurar la paz y la seguridad en el país y de hacer cumplir su propia versión de la Sharia o ley islámica. Fueron expandiendo su influencia en todo el país y en 1995 derrocaron al régimen del presidente Burhanuddin Rabbani, uno de los padres fundadores de los muyahidines afganos que resistieron la ocupación soviética. Hacia 1998 ya los talibanes controlaban casi el 90% de Afganistán y en general fueron bienvenidos por la población cansada de las luchas internas. Además, los talibanes combatieron la corrupción, hicieron carreteras y brindaron seguridad a los territorios que controlaban. Pero al mismo tiempo, su estricta interpretación de la ley islámica fue denunciada por violar los derechos humanos. Bajo mandato del talibán en Afganistán, se hicieron comunes las ejecuciones públicas de asesinos y de adúlteros, o la amputación de una mano a quienes robaran. El talibán también dictaba la apariencia de hombres y mujeres, para ellos la barba y para ellas la burka que cubre todo el cuerpo. Prohibieron la televisión, la música, el cine y que las niñas de más de 10 años fueran a la escuela. Pero ¿quiénes apoyaban al grupo fuera de Afganistán? Aunque el vecino Pakistán ha negado estar detrás de este grupo, lo cierto es que muchos de los iniciadores del talibán estudiaron en las madrasas o escuelas religiosas en Pakistán. Y Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos fueron los 3 países que reconocieron su régimen llamado Emirato Islámico de Afganistán. Tras la invasión de Estados Unidos en 2001, muchos de sus líderes se refugiaron en el vecino Pakistán y desde ahí comenzaron a guiar las operaciones del talibán, ahora de nuevo desde la insurgencia. Mientras Estados Unidos hablaba de haber restaurado la democracia en Afganistán, lo cierto es que los talibanes, si bien debilitados, nunca desaparecieron y siempre tuvieron capacidad de atacar. Así fueron ampliando su influencia en un país en que los gobiernos electos en las urnas, con la presencia de tropas estadounidenses y de la OTAN, nunca lograron librarse de la corrupción y de la violencia. Al punto de que en 2018, cuando el gobierno de Donald Trump decidió poner fin a la intervención de Estados Unidos, los talibanes estuvieron sentados en la mesa de negociaciones. Finalmente llegaron a un acuerdo en el que Estados Unidos se comprometió a retirarse y los talibanes a no atacar a las fuerzas estadounidenses. Además, acordaron no permitir que grupos como Al-Qaeda ni otros militantes operaran en las zonas controladas por ellos. Pero si bien se conocía el poder del talibán, lo que sí tomó por sorpresa a muchos es la rapidez con la que tomaron el control del país y cómo en cuestión de semanas llegaron a la capital Kabul, provocando la huida del presidente Ashraf Ghani, quien dijo que se iba para evitar un baño de sangre en su país. Tras las negociaciones de paz con Estados Unidos, que se sellaron con un acuerdo en febrero de 2020, los talibanes cambiaron de táctica. Además de los ataques a ciudades, bases militares y puestos fronterizos clave, llevaron a cabo una serie de asesinatos selectivos que aterrorizó a la población civil. Sus principales objetivos fueron periodistas, jueces, activistas y mujeres en posiciones de poder. A pesar de que varios funcionarios afganos dieron la señal de alerta al gobierno de Estados Unidos de que no podían enfrentar al talibán sin apoyo internacional, el presidente Joe Biden dio luz verde a la retirada de tropas. Además, la arremetida militar final de los talibanes fue implacable y la resistencia muy poca. De hecho, muchos piensan que su triunfo era inevitable a pesar de los miles de millones de dólares que invirtió Estados Unidos en esa guerra. En solo una semana lograron conquistar 12 ciudades, incluida la capital. Aunque muchos generales estadounidenses y británicos repitieron que habían creado un ejército afgano poderoso y capaz durante los años de intervención, este triunfo del talibán demuestra todo lo contrario y ha levantado más críticas a la guerra en Afganistán durante estas 2 décadas y a lo que se ha logrado realmente con ella. Estados Unidos dice que su objetivo, que era el de luchar contra Al-Qaeda para que no sea una amenaza para su país, ha sido cumplido. Por su parte, los talibanes han dicho que buscan una transferencia pacífica del poder y que no buscarán venganza. Pero el futuro es más que incierto en Afganistán y ya hemos comenzado a ver las dolorosas imágenes de la desesperación de sus ciudadanos en un nuevo capítulo de inestabilidad con el talibán al mando. Bueno, pues
Creo que ya contextualizamos lo que está sucediendo en Afganistán desde el 2001 hasta ahora. Ahora vamos a escuchar a nuestros expertos. Realmente uno ve estos videos y queda un poco estupefacto, ¿no? Y quiero como empezar como por el acuerdo que se logró con el presidente Trump sobre los 3 puntos en que se comprometieron los talibanes, que es no atentar contra intereses norteamericanos, no asistir a grupos terroristas que afectaran intereses occidentales, y el otro era negociar con el gobierno de unidad nacional cuando se retiraran las tropas extranjeras, pero ninguno de estos acuerdos hemos visto que se cumplieron. Hubo un ataque terrorista en el aeropuerto con 170 muertos antes de la retirada total de las tropas estadounidenses. ¿Cuál es la percepción que se toma ahí o qué se puede entender de esto, Gabriel? De los 3 parámetros, el que a primera vista cumplieron fue que no iban a atacar a las tropas norteamericanas durante la retirada. Eso lo cumplieron. Porque incluso pueden argumentar el talibán, como ya lo ha hecho, que de hecho el último ataque de todos que ocurrió no fue obra de ellos, sino fue obra de su competencia, o sea, de ISIS-K. Cosa que relativamente podemos ponerlo en duda. A nivel general, todo grupo radical islámico, no importa el nombre que tenga, funciona de acuerdo a una premisa básica en el radicalismo islámico, que es la taquía. Y la taquía es ocultar la verdad, o sea, mentir. Se puede mentir para favorecer al Islam, y eso lo hacen porque copian patrones de conducta del profeta Mahoma, que de alguna manera se puede interpretar que faltó a la verdad. Entonces, como falta de verdad, se puede cumplir, porque todo radical islámico copia la conducta del profeta, considerando que todo lo que hizo es sagrado y perfecto. Entonces, cuando ellos se comprometen a nosotros no vamos a atacar a los norteamericanos, pero no significa eso que no permitamos que ISIS haga su trabajo y que ellos, recordemos que cuando toman el poder, una de las primeras medidas que toman es liberar de la cárcel a los activistas de ISIS. Entonces, ¿qué esperaban? Cuando subiesen de la cárcel, actuasen de forma como si fuese parte de un proceso de paz. Lo segundo fue no atacar intereses occidentales y negociar, lo más importante, con las fuerzas del gobierno oficial. Eso, lo tercero, en forma clara y contundente, mintieron. Derrocaron al gobierno en cuestión de segundos. Yo creo que sería prudente entender que cualquier negociación con radicales islámicos no vale en general el papel donde está escrita, porque la tendencia es a la taquía, y por lo tanto se puede violar un acuerdo si nos conviene. Para que cuando llegas a un acuerdo con un grupo radical islámico, tú tienes que todo el tiempo tomar las medidas y los anclajes para amedrentarlos, que no le conviene violar el acuerdo. Y en este caso, esos anclajes serían ¿cuáles, Gabriel? De hecho, ninguno, no se tomó grandes anclajes, porque la prioridad para los Estados Unidos era volver a un neoaislacionismo. Estados Unidos no está interesado en intervenir ni con sus soldados, porque perdieron más de 20.000 soldados en Afganistán, ni tampoco invertir la cantidad de dinero, casi 3 trillones de dólares invertidos en un país que no era el suyo. Ellos no están interesados. Por lo tanto, la prioridad de Estados Unidos era retirarse de ahí y no mantener fuerzas físicas en el terreno. Ahora bien, como esa era su prioridad, intentaron vendernos que habían hecho un gran trabajo de preparación de las fuerzas afganas, pero no hicieron ningún trabajo de preparación, porque recordemos que Afganistán es un país que no tiene sustento nacional. Es un país con un grupo determinado de clanes que compiten entre ellos y que realmente no tienen una visión etatista en donde el Estado tiene un peso y es respetado. Si a eso le sumas una cultura muy problemática de corrupción, en donde durante años estos clanes vivieron de los fondos que Estados Unidos invertían en ellos, porque esos fondos pasaban siempre por los clanes, que eran los que repartían el dinero. Entonces la premisa de Estados Unidos es: nosotros entrenamos las fuerzas locales, ellos harán el trabajo. Lo cierto es que esa estrategia no funcionó. La pregunta es, ¿ellos realmente creían que podía funcionar esa estrategia? Yo creo que en un punto sí, pero no es la primera vez que Occidente y que Estados Unidos se equivoca a la hora de interpretar lo que es el radicalismo islámico. ¿Tú crees entonces, Farid, que pecaron de ingenuos o definitivamente
le apostaron a cumplir lo que estaba pidiendo la ciudadanía estadounidense en el sentido de salir de este país, porque ya eran demasiados los recursos y demasiados los muertos que tenían ellos como fuerzas de Estados Unidos? Yo no creo tanto que ellos hayan pecado de ingenuos, sino que pecaron de pensar que los ingenuos eran el resto, es decir, la opinión pública en general, en tanto que adicional a lo que dice, a lo que menciona Gabriel, hay que tener en cuenta que en efecto, para poder hacer exigible un acuerdo de esas proporciones, habría que tener una serie de instrumentos y de mecanismos vinculantes de coerción, cosa que no tienen ni estaban inclusive en disposición de desplegar porque justamente estaban en retirada. ¿Mm? Distinto de si estuvieran interviniendo, en donde van a tener una proyección de estabilización durante un tiempo X, pero ante la ida simplemente trataron de hacerlo políticamente correcto al generar una serie de acuerdos a unas sabiendas de que no se iban a cumplir. Y yo creo que ellos, mejor que muchos, conocían o sabían de antemano que eso no se iba a cumplir. Y de alguna forma quisieron tomar por ingenuos o por incautos a muchos actores en el sistema internacional que eventualmente sí creyeron que eso podría haber sido una posibilidad. ¿Por qué no ve que estuvieron precisamente hoy, 7 de octubre, se cumplen los 20 años de ocupación? ¿Por qué en estos 20 años no pudieron construir Estado? ¿Por qué no? La cultura es imposible de educar. Bueno, hemos visto todo el tema de las mujeres que vamos a comentarlo más adelante, pero ¿por qué no se pudo hacer algo, alguna muestra de construcción de sociedad, Gabriel, o de democracia? Mira, a veces nosotros que vivimos en países occidentales o que vivimos en países con una cultura relativamente democrática, pensamos que lo que nos funciona a nosotros le tiene que funcionar a todo el mundo. Y yo quiero recordar que para que exista un país democrático, con una cultura democrática, tiene que haber ciertos procesos. El primer proceso que comienza, si lo comparamos con la Europa del siglo XVII y XVI, es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial crea clase media, o sea, porque los trabajadores que pasan del campo a las ciudades trabajan ofreciendo su tiempo y mano de obra y van tomando y recibiendo ciertos derechos, y eso crea la clase media, que es la que sustenta las democracias. Cuando tú ves un país que no tiene clase media, es una receta segura para que la democracia se vaya al demonio. Lo puedes ver perfectamente en Venezuela, por ejemplo, ahora. E incluso me atrevería a decir en algunos momentos en la vida de Colombia, donde la clase media se había debilitado mucho durante los días de la guerra. Entonces, lo primero es la Revolución Industrial, y lo segundo que acompaña todo esto es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el concepto de cada ser humano es inteligente y por lo tanto tiene derechos inalienables y tiene derecho a decidir. O sea, Revolución Industrial, Revolución Francesa hace clase media y por lo tanto exigimos derechos nacionales, y ahí tienes la dosis para que funcione o lo que se llama la poliarquía. En el Medio Oriente no existe Revolución Industrial y no llegó, y tampoco Revolución Francesa. Por lo tanto, es imposible implementar un sistema democrático cuando el país está basado en clanes, en jamulas que compiten entre ellas, y el Estado fue implementado por Occidente por la fuerza a través de sus distintas conquistas. Entonces, un Estado no funciona, es un Estado que en general no tiene identidad nacional. Durante años intentaron meterles una ideología de la bandera y el amor a la bandera, pero en general siempre era que un jefe de clan lo imponía por la fuerza, intentando erradicar justamente por la fuerza la competencia. Cuando un régimen no tiene viabilidad y encima es un régimen fracasado, se intenta mantener el poder a través de 3 métodos clásicos de un país poco democrático, y es: primero, matamos a la oposición; segundo, gastamos dinero público para mantener a la gente contenta; tercero, chivo expiatorio, buscamos un enemigo externo. Lo intentaron hacer durante años. Esto que digo ahora no es solamente Afganistán, son todos los estados del Medio Oriente, son estados fracasados y son estados no democráticos. Entonces, ¿cuál es la alternativa a una realidad así? La realidad, lo que dice para mí Bernard Lewis correctamente, que era: intentemos crear un parlamento de clanes
en donde cada clan tenga algún tipo de representación y se haga algo que en el mundo árabe se conoce como hilaf. Hilaf es un acuerdo entre clanes, en donde ese acuerdo rige todo el tiempo que el acuerdo se pueda cumplir. O sea, por ejemplo, construimos un dique, todos los clanes trabajamos juntos para ese dique, hasta que ese dique se construye. O bien, en la tradición islámica, hasta que el que propuso el hilaf muere. El primer hilaf famoso que nosotros conocemos se llama Islam. Fue un hilaf, fue un acuerdo entre clanes en el momento determinado en Medina. O sea que lo que dice Bernard Lewis es, hagamos un parlamento de clanes. Estados Unidos, cuando conquistó Irak, intentó imponer la democracia, o sea, cada individuo un voto, que provocó que ganasen los que son más, o sea, ganaron los chiitas. Y entonces eso provocó que los sunitas se enojasen y fueron los creadores, entre otros, de ISIS, porque ISIS es una formación entre religiosos radicales y los defraudados militares que están con Saddam Hussein. El hecho de pensar que durante 20 años Estados Unidos puede desde el extranjero venir a imponer un sistema democrático es simplemente delirante. Para crear un sistema democrático uno tiene que tener una cultura poliárquica que no existe en el Medio Oriente. Por tanto, yo creo que si medimos, Estados Unidos impuso una democracia, lo logró, fracasó. Y si pensó que podía hacerlo, eran simplemente unas personas inocentes a la hora de pensar así. Pero si lo que nosotros pensamos es, Estados Unidos logró entrar a Afganistán y erradicó que Afganistán sea una base para Al-Qaeda, la respuesta es sí, lo logró. Afganistán dejó de ser una base de Al-Qaeda. ¿Sirvió para algo? Absolutamente no, porque las bases de los terroristas islámicos pasaron a otros países. Pasaron a ser Irán, Irak, Qatar, que es un problemón, no un problema pequeño, un problemón. Entonces, no lo lograron, lo único que hicieron fue pasar que unos terroristas pasasen de un lugar a otro. No es muy alentador lo que comentan, ¿no? Respecto a este régimen talibán, Farid, viene remasterizado, digamos, o sea, llevan 20 años, digamos, actuando en las sombras. ¿Qué se puede esperar? Ya hemos visto que han vuelto a todas las restricciones, al cercenamiento de los derechos de las mujeres, básicamente, que estamos viendo que el hecho de ser niñas, de ser mujeres ya es un pecado, ¿no? ¿Cómo se cree, cómo se están mostrando los talibanes en este nuevo poder? Bueno, yo creo que en lo metodológico, ideológico, estructural, no hay mayores cambios en el sentido en el que siguen, digamos, concitando ese tipo de narrativas, de creencias y de sistemas de valores que de hecho no son nada innovadores, sino más bien retardatarios. Lo que sí, en cambio, está presentando un nivel de evolución respecto de su turno anterior en el poder es la sofisticación que encuentran, especialmente para su financiación a través de actividades económicas ilegales asociadas al crimen organizado, de lo cual ya hablaremos en un momento. Por otro lado, pues por supuesto, una gestión de radicalización y de difusión narrativa a través de las nuevas tecnologías de comunicación existentes ahora que no las había en su momento. Y también muy importante, un apalancamiento de proyección geopolítica y diplomática mucho mejor afincado ahora que antes. ¿Por qué? Porque pues estamos contando, en este caso, con la participación y el apoyo de China y de Rusia. Y hace poco, de hecho, The Economist sacó un artículo en el que estaba justamente analizando cómo Rusia va a ser el proveedor de todo lo que se requiera en materia de seguridad, mientras que China va a ser el proveedor de todo lo que se requiere en materia de apalancamiento financiero y de infraestructura. Más aún teniendo en cuenta que Afganistán, digamos, sobrevivía, su economía sobrevivía gracias a un 70% de cooperación internacional que estaba siendo suministrada por Occidente. Saliendo Occidente, de ahí queda digamos, un vacío, un boquete importante de financiación que va a entrar a ser suplido por estas potencias que nosotros aquí en este lado del hemisferio consideramos extracontinentales. Entonces, en lo narrativo no hay mayores cambios, en lo ideológico y en el sistema de ideas y valores no hay mayores cambios, pero sí un poco más en las prácticas, en las representaciones.
en la sofisticación de su financiación y en la proyección internacional y diplomática que tienen actualmente. Y Pakistán, el papel de Pakistán que Pues, hemos visto. sí, pues es que Pakistán es bien interesante porque durante muchos años Pakistán intentó ser parte o volcarse un poco hacia los preceptos occidentales de gobierno y de administración del Estado, pero digamos, por influjo de determinadas variables, entre estas variables también de orden geopolítico, Pakistán empieza a ser empieza a volcarse otra vez hacia una serie de preceptos más orientales, asociados justamente a, digamos, algunos paradigmas y algunos axiomas que está desarrollando el Estado Islámico respecto de la regulación social y de la regulación política de las personas residentes dentro de un territorio. Y como bien lo menciona Gabriel, el Estado, como lo pensamos desde Occidente, tratar de extrapolar ese pensamiento de Estado en Asia Central y en los países de Oriente Medio, pues eso es una ficción, ¿no? Entonces, no podemos pensar el Estado de la misma manera aquí que como lo podríamos pensar en Asia Central y en Oriente Medio. Luego, Pakistán retoma un poco esos preceptos fundamentales de la regulación sociopolítica más oriental que occidental, y eso de alguna forma empieza a servir de paraguas, digamos, de patrocinio inclusive al desarrollo de todas estas iniciativas por parte del Talibán en Afganistán. Y Gabriel, ¿quiénes son los ganadores con esta situación en Afganistán? ¿Quién gana? ¿Qatar? ¿Pakistán? A ver, para poder entender, para responder a esto en general, yo sugiero dividir el Medio Oriente, ante todo, en 4 tipos de países o de organizaciones. Tenemos todos los países chiitas, o que están en la media luna chiita. Y por más que el chiismo es el 15% del Islam, tiene un país que fomenta el chiismo en todo el mundo, que es Irán, ¿verdad? Entonces tienes Irán, Irak, Siria y el Líbano, que están bajo el yugo de alguna manera chiita. El Líbano, que es un país que tiene 30% de población chiita, está dominado y domina el país Hezbollah, que es el brazo ejecutor de Irán en la región. El segundo grupo no son estados, sino son grupos radicales islámicos que quieren imponer califatos o emiratos en distintos lugares. Y ahí tienes ISIS, Ansar Beit al-Maqdis, Hezbollah, Hamas y demás. El tercer grupo son los países llamados de los hermanos musulmanes, que son radicales islámicos, ideológicos, bajo el modelo de los hermanos musulmanes, y ahí tienes 2 grandes problemas, que son Qatar y Turquía. Y el cuarto grupo son los países sunitas no radicales. Y ahí vas desde Emiratos Árabes hasta Jordania, pasando por una cantidad de países. La retirada de Estados Unidos lo primero que hace es debilitar el papel del sheriff. Estados Unidos era captado en el Medio Oriente como el sheriff del mundo. Cuando se retira por sus propias motivaciones, lo que permite es que las fuerzas regionales se alíen entre ellos para buscando nuevos planes geopolíticos. Y eso ha provocado, entre otras cosas, los acuerdos de Abraham. Los acuerdos entre países árabes y Israel durante la última época, pues se notaba la retirada de Estados Unidos ya desde hace tiempo. Y Europa no tiene la fuerza ni política ni de posibilidad de anclar y de esforzar acuerdos. Entonces los primeros que ganan son las alianzas locales. Los segundos que ganan son todo el eje chiita, porque recordemos que están negociando un acuerdo supuesto de limitación nuclear. Y si yo fuese de la Guardia Revolucionaria iraní y veo que Estados Unidos está en retirada, me envalentono a la hora de intentar expandir la Sharia chiita, tanto en Yemen, como en Siria, como en el Líbano, y no voy a estar muy dispuesto a aceptar cualquier tipo de acuerdo nuclear. O sea que los otros que ganan, por supuesto, que son también los chiitas. Los terceros que ganan son los rusos y los chinos por distintas razones. Los rusos porque intentan de alguna manera reconstruir la zona con lo que puedan, pero esencialmente ganan porque sacan a Estados Unidos del medio, y por otro lado porque intentan, acercándose a los afganos, a los talibanes, al talibán de hecho, que no se les expanda la revolución a ellos tampoco, dentro de su propio territorio, que es el principal interés de Rusia. Y el gran ganador económico, por supuesto, que es China, como bien ha dicho Farid. Entonces,
si yo tengo que resumir, ¿quién gana en todo esto? Bueno, ganan los pakistaníes, porque el servicio de espionaje de Pakistán está detrás del talibán. Entonces, ganan los pakistaníes porque nadie los acusa de lo que están haciendo. Ganan los cataríes, porque fue el que le dio cobijo al talibán, y de hecho cuando llegaron al poder anunciaron sus grandes logros en la televisión catarí, Al Jazeera, que es una televisión yihadista en todo sentido. Ganan, por supuesto, los rusos, que ven salir a Estados Unidos, y ganan nuevamente los chinos. ¿Quiénes pierden? Y pierden todos los estados sunitas moderados, porque un triunfo talibán alienta al yihadismo a creer que es posible acceder al poder. Yo les recuerdo que durante los años 70 y principios de los 80 es que se gesta lo que estamos viviendo hoy. Y es la sensación, por dos razones fundamentales, que se puede alcanzar el poder. Se puede alcanzar el poder. Hasta ahora todo grupo radical islámico, incluso los que actúan en Sudamérica, se centran en un fenómeno llamado da'wah, que es acción social. Vamos a intentar ganar adeptos y ganar apoyos. Cuando seamos suficientemente fuertes, podemos pasar a la fuerza física o a la yihad. O sea que primero da'wah, después yihad. Ese es el pensamiento clásico de un grupo radical islámico. ¿Cuándo es que pasan a la fuerza física? Bueno, pasan a la fuerza física en los años 70 y 80 por dos fenómenos. El primero, la revolución iraní, que permitió que radicales lleguen al poder. Y lo segundo, el hecho que los afganos echan a los rusos. Y eso le transmite a todo el mundo que se puede lograr. Si ustedes recuerdan, más o menos somos de generaciones parecidas, supongo yo, pero nosotros sí vimos, y no nuestros hijos, Rambo 3. Rambo 3, en donde vemos a Sylvester Stallone combatiendo junto a campesinos que son buenos, buenísimos, y los malos son los rusos. Bueno, esos campesinos buenos, buenísimos, era el talibán. Entonces, él ayuda al talibán, cosa que ahí les pueden ustedes ver la ignorancia supina de los norteamericanos en creer que realmente los talibanes eran mejores que los rusos. Claro. Entonces, no eran ni moderados ni mucho menos. Ahora bien, esa ignorancia se puede ir curando, y en algunos lugares se ha curado mejor que en otros lugares. En Europa están totalmente confundidos sobre lo que es el radicalismo islámico. Hay países en nuestro continente que son socios del radicalismo islámico, como por ejemplo el régimen de Venezuela, o en un momento el régimen de Bolivia, que son, recordemos una cosa, hay algunas personas que nos están viendo, o Farid, que si no me equivoco es originario de Colombia, recordemos que siempre los malos se unen. O sea, lo que hay seguro es que la persona traficante de drogas o de amapolas, en el caso del talibán, va a terminar teniendo conexiones con el cartel de los soles o parecido. O sea, los malos siempre se unen porque tienen cosas en común, y es el odio hacia al otro. Los buenos no siempre se unen. Las democracias no siempre coordinan y combaten en forma racional a quien las amenaza a la corta o a la larga. Entonces, evidentemente, si yo soy un radical islámico y veo que el talibán llegó nuevamente al poder, me aliento. ¿Cuándo fue la última vez que estaban contentos? En el verano del 2016, cuando ISIS empezó a hacer atentados en Europa y empezó a crear un califato del tamaño de Gran Bretaña. Ahí estaban en la cima de la gloria. Y era la Coca-Cola del radicalismo islámico. Era, vamos a copiar todos a ISIS. ¿Qué ocurrió? Estados Unidos y Rusia coordinaron para atacar desde el aire, mientras que los chiitas atacaban en tierra y debilitaron a ISIS. Y hoy en día no es muy famoso ser de ISIS. Bueno, la moda ahora es talibán. Y cuando termine el talibán, va a pasar a otra moda hasta que otro. Y nos vamos a llamar el Comando Farid. Imagínense. Entonces, vamos a hacer un comando nuevo, que somos radicales, somos nuevos radicales. Entonces, es una cuestión de moda. Yo no creo que la influencia talibán sea demasiado importante. Porque el talibán es un movimiento que no piensa crear un califato a nivel mundial. Quieren tomar el poder en Afganistán puntual. Por eso, tengamos en cuenta, es un movimiento que no es ISIS. Es algo muy pequeño, de un país muy pobre, que no tiene una influencia radical, no ofrece nada nuevo a la humanidad. Nada ideológicamente renovador para el mundo musulmán. Por lo tanto, tengamos en cuenta de que no estamos hablando de un fenómeno que puede sacudir los cimientos de Occidente. Ya, y Farid, ¿y China cómo se va a mantener si bien es un gran ganador,
¿Crees tú que va a continuar en su política de no intervencionismo? Intervencionismo político, De porque el hecho, económico claramente ya sí, incluso nosotros en América Latina estamos... así es. ¿Qué es lo que pasa? Justamente hemos venido un poco acostumbrados a una estrategia de soft power chino en donde justamente a partir de una serie de lineamientos de cooperación internacional en temas especiales de infraestructura y desarrollo, los chinos buscan tener presencia en lugares geoestratégicos en todo el sistema internacional, no solamente en América Latina. ¿No? Se han venido tomando unas franjas oceánicas importantísimas, hablando un poco de estas lógicas geopolíticas del Rimland, para empezar a tener una mayor proyección marítima, y eso inclusive les ha granjeado el recrudecimiento de una serie de confrontaciones y de escaramuzas con India, por ejemplo. Entonces, hemos venido un poco acostumbrados a esto y China está, digamos, muy interesada en una serie de temas aquí en América Latina, como lo está haciendo también en Asia Central y en Europa. ¿Por qué? Porque pues quiere y busca consolidar la nueva ruta de la seda y dentro de eso, digamos, Afganistán resulta ser un pivote geopolítico importantísimo, ¿vale? Frente a tu pregunta, si vamos a asistir a una no intervención, yo creo que no. De hecho, lo que estamos justamente viendo es un cambio paulatino en el discurso chino respecto de lo que está sucediendo en el sistema internacional. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, en efecto, en el discurso y en la diplomacia dicen, nosotros no nos metemos, ellos son, en el principio, en el marco del principio soberano, ellos son libres de autorregularse como bien puedan, etcétera, etcétera. Pero mentiras que lo que están justamente haciendo, y si lo pensamos un poco en un encuadre estratégico más global, lo que está haciendo China junto con Rusia es una estrategia de supresión o de reducción de los espacios geopolíticos de influencia de Occidente. Y eso lo está haciendo especialmente a través de estados que no son necesariamente prodemocráticos, como lo viene haciendo con Irán, como viene haciéndolo desde hace rato con Corea del Norte, como viene haciéndolo con Nicaragua, como viene haciéndolo también con Venezuela, hasta cierto punto con Bolivia, con varios países africanos, especialmente subsaharianos. Entonces, si te das cuenta, hay un patrón, ya un modus operandi de la política exterior china, en donde si bien dicen que no están interviniendo, mentiras que sí están interviniendo y lo están haciendo especialmente en países que no son necesariamente prodemocráticos, con el objeto de reducir tanto como sea posible el teatro de operaciones geopolítico y la influencia geopolítica de Occidente y especialmente de los Estados Unidos en el sistema internacional. Luego, vamos a empezar a asistir creo yo, a una política exterior un poco más agresiva en ese sentido. Y digamos, eso desde lo académico es bastante interesante, desde lo político es bastante preocupante, por cuanto de alguna forma está jugando con la desestabilización de escenarios geopolíticos y territoriales ya de entrada bastante complejos, como han sido justamente el caso afgano o el caso iraní, ¿vale? Ya, bueno, pues la verdad es que me imagino, yo los escucho y me imagino que todos quienes los estamos escuchando no dejamos de estar un poco perplejos ante tanta información y ante tantas cosas que están ocurriendo y todas entrelazadas, ¿no? A mí me llama mucho la atención una frase que utilizó Gabriel, que decía que los malos siempre se juntan, y eso es verdad, ¿no? Nosotros lo vemos acá en América Latina ya viniéndonos un poquito más hacia este lado, y es que el crimen sigue siendo transnacional o ha sido, o viene de las últimas décadas, es transnacional, ya no son los delitos nacionales, sino que hay una coordinación aparente o ya ejecutada por varios grupos armados insurgentes y delincuenciales de distintos países de América Latina. Digamos que me gustaría preguntarles derechamente cómo nos va a impactar esa situación
en América Latina, sabiendo que varios países ya se han ofrecido para recibir migrantes. Claro, hay un problema migratorio terrible, terrible. Hemos visto las imágenes que realmente no hay quien no logre empatizar con estas personas, con las mujeres, con los niños, con todos ellos. Colombia se ha ofrecido, México también, Costa Rica, Canadá. ¿Cuál va a ser ese impacto que vamos a tener nosotros primero desde lo migratorio, ya teniendo un problema migratorio serio con Venezuela en la región? Gabriel. Yo no creo que en Sudamérica y en América Latina se sienta mucho lo que sucede en Afganistán. No lo creo. Por varias razones. Porque las experiencias que hemos tenido de radicales islámicos llegados a Sudamérica no han sido exitosas. Han sido muy poquitos. América Latina no tiene la capacidad estructural para poder captar esa cantidad de inmigrantes. Y tampoco ellos quieren ir así. Primero, todo radical islámico considera que emigrar es algo que le puede servir y es bueno. Y no por la cuestión que emigramos nosotros. Nosotros en nuestros países emigramos porque consideramos que vale la pena hacer el sacrificio para que nuestros hijos estén mejor. Y estamos dispuestos a pagar el precio de un descenso de nuestro estatus en el primer momento que llegamos a un país, y estamos dispuestos a hacer trabajos incluso que no haríamos en nuestro país. Así pensamos los occidentales. En el radicalismo islámico, emigrar es algo positivo. ¿Por qué? Porque Mahoma lo hizo. Mahoma emigró de la Meca a Medina en el año 622, y la emigración es captada como una forma de expandir la palabra. Entonces, a nivel teológico neto, la inmigración no es mal vista. En principio, si tú eres un radical islámico. Las personas que están yendo a Afganistán no son radicales islámicos, la gran mayoría de ellos. Pero, como nosotros estamos viviendo ahora un periodo que en árabe se dice de taquía, o sea, de falsedad, y digo taquía por lo siguiente: el talibán llega al poder, y lo primero que hace es demostrarle a Occidente que ellos ya no son los mismos que en el 2001. Ellos tienen pánico, terror que los derroquen. Entonces, ¿cómo los van a derrocar a Occidente? Bueno, Occidente los va a derrocar si hay imágenes. Si hay imágenes de ellos golpeando mujeres, asesinando niños y demás, van a circular imágenes y Occidente va a tener que moverse igual que se movió cuando vimos la imagen del niño intentando emigrar a Europa y muerto en la playa. Si hay una imagen, Occidente va a reaccionar. Pero ¿cómo no hay imágenes? ¿Y por qué no hay imágenes? Porque el Talibán se preocupa de que no hay esas imágenes, no porque no existan, existen, pero existen pocas. En la primera etapa de su gobierno va a intentar demostrar que ellos cambiaron. Entonces se hacen entrevistas con mujeres, se filman jugando a los autitos chocadores, haciendo gimnasia, entonces transmitiendo de que, bueno, estamos tranquilos. Y la lógica del Talibán es: si nosotros nos pasamos de listos, nos van a derrocar y se van a movilizar en nuestra contra. Lo que tenemos que hacer es jugar según las cartas de Occidente, que es mostrarnos más moderados y esperar el próximo terremoto en otro lugar del mundo. Entonces, cuando las cámaras de televisión vean a otro lugar del mundo, nosotros de a poco vamos a volver a hacer lo que realmente queremos hacer, que es imponer la sharia según nuestra interpretación. Este periodo de tiempo es un periodo de mentira, de taquía. Ahora, la población afgana entiende eso, y por eso muchos parten a otros lugares. La pregunta es: ¿hacia dónde? Bueno, sabemos que se han ido, han intentado pasar a Pakistán y no los ha permitido, porque una cosa es fomentar el radicalismo islámico del servicio de espionaje y otra cosa es captar inmigrantes. El que está preocupado esencialmente son los iraníes, muy preocupados, y hemos visto inmigración a Tayikistán y Azerbaiyán, Uzbekistán en el norte. O sea que tenemos cierta inmigración. Los que están con pánico real son los europeos, porque entienden que ellos son los que van a sufrir la inmigración como sufrieron durante la época de ISIS. Ahora bien, ¿va a pegarnos a nosotros en América Latina esa inmigración? Mi respuesta es contundente: no. No nos va a influir demasiado. Chile puede decir que está interesada en captar cierto tipo de inmigrantes, y quizás si lo hace por un tema diplomático, público, o sea, para mostrarse como que está ayudando a esa lucha para proteger a los civiles inocentes. Va a ser algo simbólico, si es que lo ejecutan, pero los países de nuestro continente no tienen la capacidad física para poder captar una sociedad tan heterogénea y tan diversa y tan ajena a la mentalidad de América Latina, y tienen tantos problemas captando las personas que están llegando de Venezuela. Yo estoy en este momento, estoy en Argentina. Les aseguro que
todos los negocios, kioscos, servicios y Uber, quizás el 90% son empleados venezolanos. Y eso lo vemos en casi todo el continente. Me imagino que, Farid, quizás en Colombia lo ves mucho más y en muchas más profesiones. Por lo tanto, yo no creo que nos pegue, porque suficientes problemas tenemos nosotros con las olas inmigratorias internas como para dedicarnos a algo tan lejano y tan lejano y tan alejado socialmente como el problema talibán. O sea que en ese punto creo que deberíamos estar tranquilos, que no nos va a influir mucho. Bueno, Farid, ¿tú crees que haya una eventual, bueno, ya con lo que dice Gabriel, sobre el tema del terrorismo afgano? Colombia desde el 2006 presta asistencia oficial al gobierno de Kabul en temas de narcotráfico, de control del narcotráfico, y a su vez, bueno, esto ha sido un debate y todos lo sabemos, exmilitares colombianos son contratados por empresas estadounidenses o compañías privadas en general para ir a combatir a Afganistán, a Irán, a Yemen, a otros países por su capacidad, por su capacitación, por todo lo que significa los militares colombianos, la preparación que tienen los militares colombianos. ¿Podría haber algún impacto? ¿Podría ser Colombia un flanco débil por esta situación frente a este terrorismo? ¿O definitivamente estamos blindados? Bueno, un poco en línea con lo que comenta Gabriel, la capacitación y la cooperación que se estaba impartiendo en ese sentido, pues estaba un poco enmarcada en la sombrilla de todo el corpus de cooperación occidental que estaba llegando hacia Afganistán. Con la retirada de Occidente en general y especialmente de los Estados Unidos, porque debemos ser claros con una cosa, y es que los elementos o las prácticas de cooperación internacional en temas militares se hacen en una lógica combinada en donde eventualmente estamos participando contingentes de distintos países para fortalecer una serie de capacidades que ya están de alguna forma previstas metodológicamente por la OTAN, ¿no? Entonces la OTAN ya tiene una metodología de capacidades que es de doctrina, operación, material y equipo, personal e infraestructura. Sobre esa lógica de operación y de planeación militar, a eso se vincula Colombia y empieza a operar en distintos teatros justamente de operaciones, pero siempre un poco en esa lógica combinada con otros contingentes de otros países. Entonces, habiéndose retirado la cooperación occidental en todos los sentidos, institucional, financiera, económica, de proyectos, etcétera, seguramente así lo hará también digamos, el componente de cooperación militar que estábamos desarrollando. Y no hay mayor lugar a inquietudes en el sentido de las capacidades instaladas que se hayan dejado, porque pues justamente como lo mencionábamos al principio del conversatorio, nos dimos cuenta que tras 20 años de intervención, capacidades institucionales realmente no quedaron, porque de otra forma habría instituciones para regular a la sociedad y los talibán no hubieran podido de algún modo retomar el poder de una manera tan acelerada y tan expedita, ¿de acuerdo? Luego, no hay mayor riesgo en ese sentido, más allá del, digamos, el assessment que vayamos a hacer aquí sobre el resultado de esa cooperación que se brindó a Kabul y que pues finalmente para nada sirvió. Sería un poco lo que habría más que revisar, pero ya es un tema más in-house que un riesgo de algún modo latente. Gabriel, ¿podríamos nosotros sufrir en América Latina algún ataque terrorista? Teniendo en cuenta que nosotros, yo creo que es la única región que no lo ha tenido afortunadamente. Bueno, digo de ese lado, ¿no? Porque ataques terroristas internos tenemos. Bueno, el fenómeno del terrorismo yihadista ya lo ha sufrido América Latina. Lo voy a decir a nivel muy general. En general, tenemos que recordar que un movimiento radical islámico penetra en tu sociedad en 5 etapas.
La primera etapa es hacer da'wah, y es hacer acción social para crear comunidad. Bien. Lo segundo es aislarse de la comunidad, del país. O sea, tener una vida aparte en donde pueden no respetar incluso lo que dice la autoridad general. Lo tercero es ocupar los espacios públicos. En muchos lugares de Europa ustedes van a ver que las plazas los fines de semana van a ver que ocupan los espacios públicos y vemos toda la comunidad comprando los negocios alrededor de la plaza para que haya presencia, o intentar construir una mezquita que tenga un minarete especialmente alto, cosa que se vea que el Islam está presente. El cuarto nivel es, empieza a haber agresión hacia los que no cumplen las reglas dentro de la comunidad, especialmente hacia las mujeres. Y el quinto nivel es violencia hacia los no musulmanes, que supuestamente ofende al Islam. Son las 5 etapas clásicas para poder ver la penetración del radicalismo islámico. Ahora bien, veamos entonces qué sucede en nuestro continente. En nuestro continente tenemos países que tienen ya da'wah desarrollada, principalmente lo vemos en Argentina, en Perú, en algunos lugares en México. Les puedo dar varios ejemplos de otros países también. Le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en Colombia, las fuerzas de seguridad reciben todo el tiempo pedidos de ciertos foros que yo sé que están subvencionados por fondos no muy pulcros, para que vengan a hacer clases de inglés gratis. Eso es da'wah, eso es intentar comprar corazones e intentar ampliar nuestra base de legitimidad. Entonces, es importante esto porque tú, si tienes una comunidad radicalizada, puedes permitirle dar un sostén logístico. Por ejemplo, de dar todo tipo de información o de comprar cosas que ellos necesitan para poder hacer un atentado. Ya hubo 2 atentados, o 3 de hecho, de radicalismo yihadista en América Latina: el atentado a la Embajada de Israel en el año 92, el atentado a la AMIA en el año 94, y la misma fecha en el 94, un avión que volaron Hezbollah en Panamá. O sea, tenemos ya atentados. Lo que pasa es que en América Latina la penetración radical islámica es más chiita que sunita. O sea, en nuestro continente actúa Hezbollah, actúa claramente Irán, y lo que han hecho es, durante los años 80, desarrollaron centrales y mucho trabajo social gracias a un tío que era el agregado cultural de la embajada iraní en Argentina, llamado Musa Rabbani. Y él abrió centrales y expandió. Lo vemos principalmente en lugares como Perú, por ejemplo, donde vemos muchas personas de aspecto indígena que se han convertido al Islam chiita, y que luego van a estudiar en Najaf, que es la escuela para estudiantes del extranjero, que está en Irak, en ese caso. Entonces tenemos ahí tenemos países con gran penetración. El problema que hay en nuestro continente esencialmente vuelve a ser chiita. Y te voy a decir por qué. Porque Venezuela es un país que es aliado natural de Irán y que tenía un vicepresidente, Tarek El Aifani, y este hombre es druso. Y el padre de él es druso y son aliados de Assad, en el caso de Siria. Entonces tenemos no pocas informaciones sobre venezolanos que deambulan por nuestro continente con pasaportes venezolanos y que llegan del Medio Oriente y que son chiitas, y que vete tú a saber lo que están haciendo. Entonces, nuestra amenaza no viene por parte del Talibán, nuestra amenaza viene por parte de la penetración chiita en nuestro continente a través de esencialmente Venezuela y un poco menos a través de Bolivia. O sea, ¿puede haber un atentado terrorista? Uno ya hubo. Y como, vamos a decirlo de forma bien clara, si yo me guío por la eficiencia de ciertos servicios de inteligencia o de la justicia de algunos países, si yo fuese radical islámico y veo que puedo atentar en Argentina y nadie me persigue, e incluso el presidente del país hace un acuerdo con Irán para investigar de forma conjunta la participación de Irán en los atentados, como fue lo que ocurrió en Argentina, y yo, si soy un radical islámico, pienso, estos son unos tontitos. Y si yo pienso eso, pienso también que puedo volver a ejecutar un atentado terrorista. Entonces, la impunidad provoca que un radical islámico piense que es posible atentar sin pagar el precio. Compárelo tú con los atentados en las Torres Gemelas o los atentados en las Ramblas de Cataluña, por ejemplo, donde casi de inmediato descubrieron quiénes fueron. Entonces, los radicales tienen un precio, ellos saben, si yo ataco Europa me van a devolver. Y el Talibán lo entiende. En América Latina se puede agredir a algunos sin pagar el precio. Fíjate que tú transmites ahora desde Panamá. Todavía están investigando quién bajó el avión. Y pasaron ya más de 20 años.
Farid, esto lo vimos ya, lo hemos visto ya en Colombia, que hay varias, se descubrieron varios venezolanos y de otras nacionalidades con pasaportes venezolanos, incluso algunos con pasaportes colombianos, ¿no? Así es, así es. Y digamos un poco complementando lo que viene mencionando Gabriel, el tema Irán, Hezbollah, Colombia, funciona en una lógica un poco subsidiaria. ¿En qué sentido? En el sentido en el que justamente el derrotero del objetivo por parte del extremismo islámico es socavar tanto como sea posible la capacidad de acción y de respuesta del principal enemigo, que en este caso es Estados Unidos. Si eso lo puede hacer a partir de un incremento sostenido de su capacidad operacional en el hemisferio, por una parte, y como segunda medida, a partir de la desestabilización de socios estratégicos de los Estados Unidos, como suele ser el caso de Colombia, pues lo van a hacer. Y puede que no lo hagan directamente a través de uno de las prácticas de ataque terrorista que vemos en Oriente Medio, sino que lo van a hacer a partir de una serie, por eso digo, de actores subsidiarios, que en este caso, ¿quiénes van a ser? Las propias Fuerzas Armadas venezolanas, que están bastante permeadas por una cantidad de problemas asociados al terrorismo y al crimen organizado, pero especialmente también a través de esa asociación intercriminal o convergencia que llaman, con grupos armados al margen de la ley colombianos que están operando del lado venezolano de la frontera. Estoy hablando especialmente de las disidencias de FARC que se reorganizaron en esta segunda Marquetalia y que pues desde hace, no es algo nuevo, inclusive desde antes del acuerdo de paz ya se sabía que tenían una serie de acuerdos y de asociaciones estratégicas con Venezuela y con distintos grupos armados al margen de la ley, con distintos grupos terroristas en una lógica, como les digo, de asociación intercriminal, de financiación, de logística, en donde, como veníamos mencionando previamente, los malos se unen, ¿no? Todos se juntan con gracia o en gracia de buscar esos objetivos comunes. A todos les conviene que Colombia, a todos esos actores les conviene que Colombia entre en un periodo de desestabilización o en un contexto de desestabilización territorial importante, de desestabilización política. A todos esos actores les conviene también reducir la capacidad o el margen de maniobra de los Estados Unidos en la región. Luego, ¿por qué no combinar todas las formas de lucha, como lo dijeron los propios exguerrilleros de FARC en su séptima conferencia, ¿no? Entonces, dentro de eso claramente está empezando a operar un problema de crimen organizado a todos los niveles, pues justamente ya se han identificado varios elementos de los que seguramente ya podremos hablar. Y también exportarlo, ¿no? Entre la misma América Latina. Hemos visto, por ejemplo, el tema de las FARC, cómo ha hecho entrenamiento en Chile también, en el sur de Chile, y bueno, todas las fuerzas de Irán, de Rusia, que están presentes en Venezuela y que definitivamente pues han creado un caos y han originado, si bien Colombia ha vivido convulsionada en los últimos 50 años, han dado origen a una nueva fuerza unida con las fuerzas del narcotráfico de México. Sí, sí, digamos, esto hace parte de de una lógica o de una onda de expansión que empieza a tener el crimen organizado básicamente desde la década del 90, en el sentido en el que cuando se empiezan a desestructurar los grandes carteles del narcotráfico en Colombia a mediados de la década del 90, se presenta un desplazamiento de esos centros de poder criminal hacia México. Y en Colombia lo que se da es un proceso de atomización criminal en una cosa que se llamaron las BACRIM, o bueno, los grupos paramilitares y posteriormente las BACRIM, que eran grupos más pequeños, pero mucho más desperdigados en el territorio nacional. Entonces, eso de alguna forma lo que configuró fue, si me lo quieren ver de esa forma, un holding empresarial donde los grandes centros de poder del narcotráfico y de la criminalidad organizada residen en México, pero tenemos una serie de franquicias de criminalidad organizada en Colombia, en Bolivia, algunas en Argentina,
un poco a partir del modelo de exportación criminal que se ha venido dando desde México y desde Colombia. Y ahora, pues evidentemente, con el paso de los años se ha venido sumando Venezuela como otro gran actor criminal. Si se quiere, casi que como un estado criminal, en el sentido en el que el crimen organizado ha llegado a un punto de imbricación y de consolidación prácticamente simbiótica. Luego, es bien complejo el asunto, y si a eso, como lo mencionas, Judy, le sumamos digamos, la acción de las potencias extracontinentales, especialmente los intereses de China y de Rusia, pues tenemos un panorama bastante más complejo. Bueno, pues el tiempo corre, de verdad que muchas gracias. Personalmente he aprendido mucho de lo que ustedes han comentado hoy, súper interesante, pero tengo que dar paso a las preguntas del público, porque si no, al finalizar me matan. Gabriel, la primera pregunta que tengo es, considerando que la retirada de Estados Unidos de Afganistán es el resultado de un nuevo enfoque de la política internacional de Estados Unidos, entonces, ¿cuál es el enfoque que se prevé en Oriente de la política internacional en América Latina de Estados Unidos, considerando que en algunos de sus países existen intenciones de implementar modelos comunistas con claros indicios de estar vinculados con actividades de narcotráfico? Mi impresión es que la política neoaislacionista de Estados Unidos llegó para quedarse. La vemos por lo menos en 3 gobiernos de cortes diferentes. Lo vimos acentuarse totalmente con Barack Obama después de la enorme crisis económica del 2008. ¿Se acuerdan? La pirámide de Madoff y demás. Sí. Tal cual, un enorme problemón que siguió con Trump y su política de America First. O sea, ante todo nosotros nos quedamos adentro. Y sigue con Biden, es una política neoaislacionista clara. La diferencia sustancial entre un gobierno y otro es cómo van a lidiar con agresiones de estas personas. Entonces, si nos guiamos por lo que hizo Donald Trump, la estrategia de él era muy clara. Yo salgo de un territorio en la medida de lo posible, me quedo con mis portaaviones desde el aire, o sea, mis portaaviones, y ataco desde el aire, entro, golpeo y salgo. ¿Cuándo entro a golpear y salgo? Bueno, cuando la opinión pública me fuerza a eso. Por ejemplo, cuando Assad utilizó armas químicas contra su propia población. Entro, golpeo y salgo. La pregunta es, ¿Biden va a hacer algo muy parecido? Puede ser que continúe en la misma política, pero lo que me cuesta creer es que vuelvan a tener una política general de poner botas sobre el suelo. Un país que quiere dominar a otro necesita sí o sí botas en el suelo. Significa poner soldados en tierra. Y no creo que eso lo vaya a hacer. Significa que si la retirada de la política norteamericana es una retirada general, entonces es probable que en América Latina influya también. Yo creo que no hemos visto una intervención contundente de Estados Unidos para decir, o sea, unos nuevos planes Cóndor. No tenemos nada parecido a algo así. Creo que de alguna manera muchos países del mundo entendemos que América Latina es un territorio que depende de su propia población. Si su propia población decide llevar al poder a gobiernos, digamos que Colombia decide que el próximo gobierno sea de Petro. ¿A Occidente le va a gustar algo así? Probablemente no. ¿A Estados Unidos le va a gustar algo así? Probablemente no. ¿Va a perder Colombia muchos aliados occidentales? Por supuesto que sí. ¿Alguien va a mover una ficha para poder, de alguna manera, ayudar a derrocar un gobierno así? Mi respuesta es contundente, no. Si no lo han hecho con Venezuela, ¿por qué lo van a hacer con otros? O sea que yo creo que en ese sentido sería errado desde Latinoamérica seguir con el discurso Yankees go home y la culpa tiene los Yankees. No, la culpa la tenemos nosotros en América Latina de qué gobiernos elegimos y qué política interna tenemos. Y la retirada norteamericana es una retirada a nivel general. Yo en general soy bastante judeo-cristiano en la forma de pensar. Cuando hay un problema, ante todo fijémonos cuál es nuestro problema, qué nos pasa a nosotros y qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, y después echemos la culpa a los demás. Ya, sí, o sea que bajo esa lógica, Venezuela va a seguir igual. No, ya no, como antes que escuchábamos al presidente Trump que decía, no, como que uno decía, uy, como que ahora sí va a pasar algo. O sea, ya podemos olvidarlo.
Yo no creo, a ver, la única forma que creo yo que veamos una movilización general para poner un poco de orden en Venezuela es que haya imágenes de desmanes que movilicen a la opinión pública de los gobiernos occidentales a hacer algo concreto. Si no tenemos esas imágenes, los gobiernos occidentales no van a actuar. O sea, si ustedes quieren crear que todo el mundo actúe para poder salvar a la población civil de Venezuela, o bien la población civil de Venezuela pierde el miedo y se la juega el todo por el todo para decir, dispárenme, pues yo no puedo seguir viviendo así, que eso vemos que hoy no ocurre, o bien vemos imágenes de despropósitos totales en donde Occidente no puede no actuar. Las armas químicas en Siria provocaron que Occidente actúe. El niño muerto en la playa provocó que Occidente actúe. Si mañana los talibanes empiezan a ejecutar mujeres, es probable que esas imágenes sacudan a la opinión pública y eso provoque que los gobiernos actúen. Dame imágenes y voy a poder actuar. Ya. Aquí hay una pregunta que dice, ¿considera una intervención de cuerpos y omisión de paz, como lo hay en el Congo, Sudán del Sur, República Centroafricana, Líbano, Colombia y Malí en África Occidental, podría ayudar a evitar ataques terroristas por parte de los talibanes? Porque ellos actualmente pareciera que no presentan una amenaza alguna porque aún están tomando el control. Pero ¿qué va a pasar a mediano y largo plazo cuando ellos quieran ir posicionándose en otros países? De hecho, esa migración de afganos a Latinoamérica genera un riesgo que entre los que vengan ingresen posibles terroristas que actualmente ingresen de forma pacífica solo esperando órdenes. Farid, ¿qué opinas? Bueno, hay que... Antes, Farid, Sí. Sigue. Hasta ahora, históricamente, la intervención de la ONU ha sido muy, no quiero decir inútil, pero cuando tú ves lo pero que es hacen en inútil. el Líbano, cuando tú Si vas no, al miremos Líbano y Haití, ves ¿no? Haití. Pero escucha una cosa, envían soldados de la ONU a controlar que se cumple la resolución 1701 que evitaría supuestamente que Hezbollah tenga armas dentro del territorio, dentro del Líbano. La ONU va a esa zona, pero no entra a ningún poblado que está en posición de Hezbollah y no hacen absolutamente nada para evitar que Hezbollah, y tampoco denuncian. Entonces, si ese es el patrón de conducta de lo que la ONU sabe hacer, tenemos un problema, Houston. Sí, digamos un poco complementando lo que Gabriel dice, hay que tener en cuenta que una óptica muy realista de las relaciones internacionales expresa que las organizaciones internacionales solamente funcionan en la medida en que los Estados miembros así lo determinen, ¿no? Con lo cual, eventualmente, algunas coaliciones en el marco de misiones de mantenimiento de la paz históricamente podrán evaluarse como más efectivas que otras, pero eso depende especialmente del interés de los actores participantes, ¿no? De los que integran esas misiones de mantenimiento de la paz. Miremos, por ejemplo, el caso de Mali. Entonces, el caso de Mali, ¿por qué ha sido tan accidentado? Porque pues justamente lo que hay no es realmente una confluencia de intereses, sino intereses discordantes dentro de una misma misión de mantenimiento. Los chinos que están estrenándose en este tipo de escenarios, lo que están es buscando proteger la infraestructura china de cooperación técnica que está haciendo la República China dentro de Mali. Luego para allá quiere mandar el componente o el contingente de mantenimiento de la paz. Por su parte, Francia, que siempre pues, ha tenido una relación especial con sus excolonias, busca justamente sí estabilizar un poco más el territorio. Entonces, cada actor tiene una serie de intereses distintos y por eso es que a veces las misiones de mantenimiento de la paz o la intervención por parte de Naciones Unidas no funciona. A eso súmele el tema del veto, ¿no? Que el Consejo de Seguridad se convirtió en una camisa de fuerza en el sentido en el que justamente los intereses de China y Rusia casi siempre van en contra de los intereses del resto de países occidentales y sobre la base del veto se bloquea cualquier posibilidad de operación efectiva o de acción efectiva o sustantiva del Consejo de Seguridad a partir del envío de contingentes de Naciones Unidas. Luego eso realmente no pinta ser una opción y aún si lo fuera, lo que podría ser es aún más complejo el contexto y el escenario sería una forma subsidiaria de Occidente intervenir y eso no lo va a permitir China ni Rusia.
Y por otra parte, como ya lo veníamos comentando, pues el tema de las migraciones. Miren, el tema de la migración como fenómeno en sí mismo no es un problema. La migración fue la que configuró la forma en la que se construyeron las naciones en todo el mundo. Lo que sí es un problema es la mala gestión y la mala regulación migratoria. ¿Mm? Esa mala regulación migratoria pasa no solamente por el hecho de que eventualmente vengan personajes radicalizados a tratar de empezar a adelantar la DAGUA que comenta Gabriel, sino que pues digamos los problemas de la gestión migratoria pasan por una cantidad de cosas, entre otras, de ser garantes de los derechos humanos, porque para eso inclusive firmamos una cosa que se llama Pacto Global de Gestión Migratoria para en el 2016, todo el mundo la firmó y nadie la cumple. ¿Mm? Entonces, ¿cómo eventualmente mitigar un poco el problema asociado al respecto? Pues digamos con una serie de capacidades fortalecidas en materia de inteligencia y contrainteligencia, sin necesidad de criminalizar por ello el flujo o el fenómeno migratorio, ¿sí? Sino teniendo justamente las capacidades básicas necesarias para identificar georreferenciadamente dónde pueden existir o no una serie de problemas, ¿sí? Dónde pueden existir eventualmente surcos o trazas de tráfico de migrantes, y entonces dentro de ese tráfico de migrantes ahí sí poner un poco la lupa, hacer un zoom en ese sentido. Bueno, hay una cantidad de estrategias ahí aparejadas al respecto, pero digamos, toca aproximarse al fenómeno migratorio y al fenómeno migratorio de los afganos, que además van a ser transitorios, eso es importante mencionar. Digamos, la mayoría de los afganos que van a llegar a América Latina lo van a hacer de una forma transitoria mientras se regula el tema del visado para los Estados Unidos, con el objeto de no ocasionar una crisis humanitaria como la que generó Donald Trump con estas jaulas de migrantes separados unos de otros, bueno, etcétera, sino que con el objeto de hacer un tema un poco más regulado y más humanitario es que se va a hacer esta migración temporal. En cualquier caso, las capacidades instaladas de los países latinoamericanos para contener esas migraciones, sobre todo de personas tan distintas en su cosmología, en sus creencias, en sus valores, en sus prácticas, no tenemos la capacidad suficiente. Colombia, de hecho, está en este momento asistiendo a un proceso de casi que de xenofobia contra la migración venezolana, y eso que somos prácticamente lo mismo, cultural e identitariamente hablando, somos muy parecidos en muchos temas. Y aún así los configuramos a ellos como una otra edad. Colombia jamás ha sido muy amigo de las migraciones. Colombia nunca recibió los japoneses, nunca recibió realmente muchos musulmanes, salvo en el norte, una serie de libaneses y de turcos, de donde justamente desciendo yo. Pero más allá de eso no vimos las olas migratorias que se vieron, por ejemplo, en Brasil o en Perú o en otros países latinoamericanos. Luego, el tema de la gestión migratoria hay que revisarlo con cierto ánimo crítico, sí con cuidado, pero sin llamarnos tampoco a un pánico exacerbado al respecto. Gabriela, aquí hay una pregunta que dice, ¿habría algún interés solapado de los gobiernos sudamericanos y centroamericanos de recibir a estos afganos? No, no creo que ningún gobierno... a ver, los gobiernos intentan hacer diplomacia suave, significa intentar posicionarse en el mundo buscando una ventaja relativa. Entonces, si tú eres una potencia tecnológica y todo el mundo te conoce porque eres Japón y los mejores autos a mi criterio son los japoneses, entonces uno sabe que de Japón se va a esperar una calidad determinada. Tú sabes, cuando tú compras chino, sabes que tiene un montón de problemas en su gobierno interno, pero los productos chinos son las mejores imitaciones de mayor calidad que se puede conseguir a precio accesible. Entonces, cada país tiene su ventaja relativa con respecto a otro. Muchos países del mundo intentan mostrarse como que son amantes de la paz, impulsadores de las reglas internacionales y que colaboran de forma proactiva para posicionarse como un país moral. El ejemplo más sobresaliente de esto es Suecia, que transformó esto que acabo de decir ahora en una religión, a tal punto que abrió sus puertas de par en par a la inmigración musulmana y ahora no saben cómo convivir con eso. El nivel de violencia que hay en Suecia con respecto a la inmigración musulmana, a ver,
Yo no conozco bien la historia de Farid, pero por lo que entiendo por el nombre de él y por lo que acaba de decir ahora, me imagino que debe venir de una familia cristiana maronita, supongo, o parecida, y que llegó en los años 20, 30 a América Latina y que los primeros se dedicaron a las telas y negocios parecidos, me imagino, si fue tu abuelo el que vino aquí. Pero si tú le preguntas a tu abuelo qué significa ser cristiano en el Medio Oriente, él te va a decir exactamente lo que es ser cristiano en el Medio Oriente y lo difícil que es ser cristiano en el Medio Oriente. De hecho, si tú quieres ver quiénes son los que realmente están perseguidos en el mundo, son los cristianos en el Medio Oriente y las mujeres en el Medio Oriente. Entonces ahí tienes dos grupos problemáticos. Suecia, con una política totalmente inocente, abrió sus puertas y hoy en día hay lugares en donde realmente no se puede transitar. Y lugares en Francia donde la policía ni siquiera entra. Entonces, un país puede imitar a Suecia y transformarse en el paladín de la moral. Ningún país latinoamericano va a querer algo así porque no tienen dos cosas. No tienen los recursos para poder cumplir algo así. Y además no tienen la prensa que los respalde para posicionarse con algo así. Entonces yo dudo que lo hagan. Lo van a hacer quizás en forma simbólica, van a recibir 10, pero las experiencias que hemos tenido tampoco en Sudamérica han sido muy exitosas. Recuerden los liberados en Guantánamo que llegaron a nuestro continente. Fue, como bien dijo Farid, un momento de paso. Captaron en Uruguay, si no me equivoco, había sido un preso de Guantánamo, lo captaron en Uruguay y terminaron apareciendo en las noticias por el trato que tenía la mujer, algo parecido, o sea que fue un hecho bastante claro, ¿no? Ya, de todas maneras, nosotros aquí tenemos claro que lo transitorio puede ser permanente, ¿no? Se puede convertir en permanente, o sea, nosotros tenemos varios casos y varios ejemplos que lo hemos visto como el transitorio y se han asentado y quedado, ¿no? Aquí hay una pregunta Pero y dice... fíjate lo que dice Edgar en la pregunta. Realmente, los países de América Latina, en general, no tienen ningún beneficio de esa captación, salvo en su imagen internacional. Nosotros somos los que salimos a proteger a los civiles del mundo. Pero salvar a 5 o 6 civiles también es un aporte, pero es más que nada un aporte a tu imagen. Ahora bien, ¿pueden estos inmigrantes hacer un aporte? Por ejemplo, como volvemos a los venezolanos en nuestro continente. El aporte de la inmigración venezolana es, por ahora, están ocupando un marco de trabajo que los locales no están dispuestos a hacer en este momento, o bien que los venezolanos están dispuestos a hacer a menor precio. ¿Por qué? Y porque tienen que enviarle dinero a sus familiares. Entonces, es algo muy normal, muy común. En el caso de lo que dijo Farid fue, en el caso de Colombia, por la cantidad, supongo, está creando cierto nivel de xenofobia. En otros países, menos. Y hay otros países que tienen xenofobias en otros problemas. Por ejemplo, hemos visto casos de Chile, en donde hemos visto casos de xenofobia contra la inmigración de Haití. Entonces, es un proceso. Traer a personas que no tienen ni siquiera el mismo idioma, ni la misma religión, y ni la misma cultura política, puede llegar a ser más traumático, a menos que sea un número simbólico que no deja de ser un titular de noticias durante algunos días. Ya, dice otra pregunta. En este contexto, ¿creen que es factible comercialmente hablando posibilidad de bloqueos de acuerdo a quienes apoyan el régimen y quienes sean clientes proveedores de ellos? No, digamos, perdón, me tomo de una vez la palabra ahí. Sí. Mira, ponle cuidado a lo que ha venido sucediendo con el tema de los bloqueos económicos. Eso dejó de ser una estrategia efectiva desde hace mucho rato. Si tú miras, por ejemplo, el bloqueo económico y comercial que se le ha impuesto a Corea del Norte, eso de alguna forma lo que ha propiciado es el desarrollo de un esquema de financiación ilegal del régimen de Corea del Norte, obviamente soportado por parte de China y a partir de lo que se conoce de la Oficina 39, que es básicamente la Oficina del Crimen Organizado de Corea del Norte, en donde a partir del contrabando de textiles, de la falsificación de dólares y otros temas asociados al crimen organizado, Corea del Norte tiene un flujo importantísimo de dólares. Si pensamos ahora en el caso, por ejemplo, venezolano, en donde hemos visto desde hace algunos años una serie de restricciones económicas y comerciales sobre Venezuela. Eso lo que ha impactado es en las posibilidades de la calidad de vida de la población venezolana, pero no en la estabilidad misma del régimen. ¿Por qué? Porque el régimen se sostiene
a partir, primero sí, de un apoyo legal, porque pues China y Rusia lo han salvado varias veces del default en el tema comercial y financiero, pero pues no hay que llamarnos a engaños. Venezuela, por ejemplo, pues vive o sobrevive gracias, entre otras cosas, al contrabando y al crimen organizado. Todo el tema del cartel de los soles, todo el tema del contrabando de combustible, todo el tema, por ejemplo, de los lingotes de oro que tiene por muchos otros lados, temas de minería ilegal, narcotráfico, pues claramente cada vez más exacerbado. Venezuela fue ruta de paso y sitio de almacenaje del crimen organizado, esa siempre fue su vocación geográfica, pero ahora Venezuela está empezando a convertirse también en un productor de narcóticos, especialmente en la franja de frontera con Colombia. Luego empezamos a encontrar una serie de dinamizadores ilegales de la financiación que no se estaría obteniendo por cuenta de las restricciones económicas. Luego, pensar en una restricción económica en el caso afgano no haría más que exacerbar lo que ya sabemos que está sucediendo, y es que los talibán de alguna forma están operando a partir de las finanzas ilegales, especialmente con el tema del opio y la heroína, pero pues justamente a eso hay que sumarle otra serie de prácticas y representaciones de contrabando, de minería ilegal, de cooptación de algunos negocios legales, como sucedió con el tema de ISIS en su momento con el petróleo. Luego, las restricciones económicas no, son un estímulo perverso para el desarrollo real de otras acciones de crimen organizado. Ya, gracias. Gabriel, ¿cuáles debieran ser los temas regionales urgentes y de interés compartido, considerando la existencia de gobiernos con diferentes enfoques de ideología democrática? Para entender esta pregunta es importante tener presente que la democracia se está convirtiendo en una especie de cáscara vacía en el cual ya no se cumplen con sus postulados básicos de convivencia. Yo creo que en general considero que la comunidad internacional debería reorganizarse y no es posible meter en el mismo grupo a países democráticos y a países no democráticos. No puede ser que haya una ONU con 193 países, de los cuales 2/3 partes no son democracia. Y cuando hablo de democracia, hablo de esencialmente poliarquías. O sea, se puede medir la poliarquía. Es verdad, la democracia puede transformarse en algo vacío y carente de todo sentido, pero se puede medir. O sea, cuando un país tiene derechos civiles para su población, se acerca a la poliarquía. Cuando un país tiene múltiples opciones políticas, se acerca a la poliarquía. Cuando un país tiene libertad de prensa, se acerca a la poliarquía. Cuando el gobierno decide algo y la población lo cumple, se acerca a la poliarquía. Y cuando la población tiene cultura política, se acerca a la poliarquía. Eso se puede medir, y de hecho The Economist cada 2 años hace una encuesta bárbara donde mide los niveles de poliarquía. En América Latina tenemos en general sistemas de poliarquía imperfectos, en donde nos situamos en general en la órbita de los países número 60 en el mundo. Entonces, no es lo mismo un país como Venezuela, que su nivel de poliarquía es bajísimo, o Cuba, o los países del Medio Oriente, con un país que es modelo de una poliarquía perfecta en América Latina. Y hablo de 2 países esencialmente. ¿Ustedes quieren guiarse por qué países son el modelo de poliarquía en nuestro continente o en la habla hispana? Evidentemente, Costa Rica y Uruguay. Son los 2 países más poliárquicos del continente. Pero cuando tenemos países que están en la órbita de los 60 o del puesto 70, ya esa poliarquía es más débil. Ahora bien, evidentemente yo estoy de acuerdo con que los países que son poliarquías perfectas, estoy hablando de, por ejemplo, entre el puesto 1 y el puesto 40, tienen que tener otro estatus. Tienen que tener otro estatus. No es lo mismo un voto de Qatar, y el problema que hay es que hay una frase en árabe que dice: si tú me necesitas, yo te compro. Y cuando hablamos de países que vienen con petrodólares, te compran. Entonces, fíjense, pequeñas acciones de Dawa. El equipo de Argentina, del Boca Juniors o del Barça, hace unos años, tenía la publicidad de un país promotor del yihadismo, como es Qatar. Y ahora Qatar es dueño, además, del Paris Saint-Germain, que ha comprado a Lionel Messi. O sea, son países que reciben legitimidad en forma constante y que son yihadistas. La comunidad internacional moral tendría que tener claro que no pueden jugar en el mismo estadio países que son yihadistas y países que no, o países radicales y no democráticos que no. El problema que es, si tú me necesitas, yo te compro. Entonces, si viene China con una cantidad de dinero para financiar tu universidad, es probable que tu universidad lo acepte.
porque si tú me necesitas, yo te compro. Y te estoy dando un caso de un país como China, ¿está bien? Entonces, lamentablemente la comunidad internacional tiene problemas a la hora de lidiar con países no democráticos. Yo creo que el límite que tendríamos que tener en cuenta con Afganistán es el tema de las mujeres. Y en el caso de las mujeres, la comunidad internacional no puede ser pasiva, porque en general cuando el radicalismo islámico existe, siempre se manifiestan de todo hacia las mujeres. Es las primeras que pagan. Y en ese caso, yo creo que sería la comunidad internacional ya ha demostrado actos de inmoralidad sublime. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no abrieron las puertas fronterizas para poder captar judíos que estaban siendo asesinados por los nazis. O sea, yo no, lo digo también como israelí, yo no creo que ningún israelí confíe en la comunidad internacional y considere que la comunidad nacional es un reflejo y un foco de luz moral que nos debe guiar a la humanidad. No, ni mucho menos. Pero creo que hay un punto, una línea roja que no se debe permitir pasar, y eso es esencialmente en Afganistán el tema de las mujeres. Creo que si esta vez el talibán vuelve a humillar a sus mujeres y a hacer lo que ha hecho en el pasado, una comunidad internacional moral no debería permitirlo. Es decir, que los talibanes van a ser cautos en ese sentido, van a tener que respetar un poco más a las mujeres si quieren que no vuelva a haber la ocupación que hubo. O por lo menos van a tener que hacer parecido a lo que hace China, que es controlar las redes sociales. Entonces, o hacer Corea del Norte. También. Si hay imágenes, entonces hay que controlar que no salgan. Lo mejor es que no haya esas imágenes. Las imágenes van a definir un montón de actitudes de la comunidad internacional. Ya, gracias. Pues bueno, respetando los tiempos, me gustaría que por favor dieran un mensaje final para sintetizar o concretizar lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Farid, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que el panorama, igual que el contexto en el que nos estamos moviendo en general en el sistema internacional, es un panorama de transición y de reacomodación de poderes. Es lo que está sucediendo de nuevo en Afganistán. Y, digamos, adicional a lo que ya se comentó frente a los intereses geoestratégicos que tienen Rusia y China al respecto, habría que mencionar cómo eventualmente podrá presentarse un contexto en el que se dé una asociación intercriminal entre representantes un poco en la sombra del gobierno afgano con emisarios del crimen organizado latinoamericano con el objeto de concretar una serie de negocios aprovechando justamente las rutas de paso que va a abrir la segunda ruta de la seda. Con lo cual seguramente vamos a asistir a una ampliación del portafolio de mercado, del portafolio de servicios y de las rutas de mercado del crimen organizado intercontinental o transcontinental a partir de algunas rutas conocidas y seguramente con la apertura de nuevas rutas que de alguna forma coincide con estos procesos de imbricación de actores del crimen transnacional organizado a nivel global. Sería tal vez un poco la consideración o la reflexión de cierre de parte mía. O sea que se prevé que haya un alza. Así es. Ya. Gabriel. Estoy completamente de acuerdo con la evaluación que ha dicho Farid. Creo que estamos, y además que nos vamos acercando a un conflicto abierto cada vez más claro entre China y Estados Unidos, que va a ser la agenda fundamental de la futura. Estamos entrando en un periodo post-petrolero, en donde los países árabes van a dejar de tener la fuerza que han tenido en los últimos años, y estamos entrando en un periodo de conflicto claro, en donde van a ser otras potencias, y América Latina va a tener que decidir de qué forma se adapta a ese nuevo escenario. Hasta ahora hemos visto una influencia cada vez más grande de China, pero a través de la economía, y menos a través de una participación en la presencia política y demás. No creo que los cambios ocurran en China internamente, no creo que eso provoque un vuelco político de China, sino que lo que tenemos es una economía de mercado dominado por un partido. O sea, y eso nos tiene que proveer de admiración, cómo un régimen como el comunista ha logrado transformarse y mutar en lo que es ahora, que es
todo menos comunista, es una especie de capitalismo dominado por un partido político. Pero eso es lo que tenemos en el futuro, y los temas yihadistas van a seguir existiendo, porque son un tema mucho más profundo, que cuanto más conozcamos sobre esto, más fácil va a ser limitarlo en nuestro continente. Yo les dije que hay 5 etapas de penetración de ese radicalismo, y les dije que América Latina en general está en el nivel 1, que es mucha presencia del agua, pero si conocemos lo que significa la DAWA, entonces un gobierno puede decidir que un dinero de un país que es radical islámico no se acepta. O un equipo de fútbol como Boca Juniors de Argentina no pone publicidad de Qatar, porque Qatar es un país radical islámico. Pero eso se puede lograr solamente cuando los países necesiten menos capitales, y además cuando se conozca quién es el emisor de esa publicidad. Claro, Gabriel, no me quisiera terminar sin que nos hablaras un poquito de tu nuevo libro de justicia. De hecho, es una novela. He publicado una novela ¿Ya? que es de un argentino que sufre la corrupción que viven muchas familias en nuestro continente. Y la corrupción no es un problema económico. Los problemas en nuestro continente no suelen ser de falta de riquezas. Suelen ser relacionados con una degradación moral. Y un chico que vive una experiencia de este estilo decide asesinar en 10 días a los 12 argentinos que representan la corrupción en el país. Ya. ¿Y cuándo es el lanzamiento? El 20 de octubre. El 20 de octubre. Estaremos muy pendientes. Pues Muchas de verdad gracias. que muchas gracias. Hemos podido entender un poco lo que está sucediendo, ¿verdad? Que es un tema bastante complejo de analizar y de entender. Fíjense que no hablamos mucho de China, porque yo creo que daría acá para 1 hora más. Incluso que empiece a ser el problema de Estados Unidos, empieza a ser China, y cómo vamos a quedar nosotros, América Latina, frente a ese panorama, si vamos a tomar, seguramente no sabemos qué partido vamos a tomar, teniendo en cuenta que cada vez China tiene mayor invasión económica en nuestros países, ¿no? Vemos, la mayoría de los países tienen la materialización de grandes proyectos económicos chinos en nuestros países, y ahí pues vamos a ver no sé qué más adelante. Así que gracias de verdad por su tiempo, por la generosidad de entregarnos el conocimiento y por explicar de la mejor manera y la forma más primaria este tipo de temas que son tan complejos de analizar y de entender. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Farid y Gabriel. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias también a todos quienes nos han acompañado desde los distintos países hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Les voy a dejar con un pequeño video.